Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una programación más en español del Canal 17. En días recientes, un percance muy lamentable, muy doloroso en el Golfo de México. ¿Y qué fue? Pues que la válvula aparentemente de un pozo petrolero submarino, pues se averió y por el tanto están saliendo miles y miles de litros de petróleo cada hora, cada minuto y millones, por supuesto, día a día. Esto puede perjudicar seriamente el medio ambiente. Pero el accidente se produce. Pero ¿cómo se pueden evitar estos accidentes? Por esta razón se deben suspender las prospecciones petroleras en los fondos marinos para abordar esos temas, para tratar de lo que es una plataforma petrolera, una cosa tan novedosa para muchos de nosotros. Hemos invitado a un viejo conocido de esta casa, a Horacio Medina, que como todos conocen, es un experto petrolero. Horacio, gracias por estar acá. Gracias a ti, Pedro, por permitirme compartir este tema que, como tú ya lo dices, es bien complicado, pero primero quiero también enviarle un saludo a todas las madres en su día, ¿no? Creo que es un momento oportuno para ello. Bueno, ciertamente es un accidente que toma por sorpresa a muchos, incluyéndome a mí, porque en otros programas lo hemos hablado. Es muy segura. Sí, yo lo he dicho, y no solamente el presidente Obama, que apenas unos días antes había firmado la autorización de comenzar este tipo de exploraciones, de tareas en el área del Atlántico, ¿no? Frente a las costas de los Estados Unidos. Pero ciertamente también habíamos dicho que no existe la probabilidad cero de que los accidentes ocurran. Son accidentes de ocurrencia muy limitada, no son comunes, pero ocurren. Creo que desde el año 69 no se producía un accidente. En el año 89, en la bahía de Campeche, en México, fue el último accidente de este tipo, de una plataforma. Ahora fíjate, ¿qué es una plataforma? Yo creo que hay que empezar a decir que una plataforma como esa, que tuvo el accidente, es una plataforma de high technology, o sea, es de altísima tecnología. De última generación. Por supuesto, esta es una plataforma que fue terminada de construir en el año 2001, que costó $350 millones, que podría costar hoy alrededor del doble, 700 millones, que tenía una tecnología satelital, o sea, son semisumergibles, ellas no llegan al fondo, está diseñada para poder perforar hasta con espacio de 3.000 metros de agua. Aquí en ese lugar había 1.500 metros de profundidad entre la superficie del agua y el lecho marino. Y a partir de esos 1.500 metros es cuando realmente comienza la perforación. Pero el posicionamiento, que es importante, el posicionamiento de este tipo de semisumergible se hace vía satelital. Tienen 3 sistemas de corrección y tienen unos propulsores que son los que permiten que esa plataforma se mantenga en el lugar. La plataforma se puede mover entonces. Se mueven con las mareas, van, vienen, pero siempre tienen correctores. ¿No son fijas? No son fijas, porque no podrían serlo. No existen unas patas que llegaran hasta el fondo. No se podría perforar de otra manera. O sea, ahí hay una altísima tecnología atrás de esto y de primera generación. Lo interesante del caso es por qué ocurre este accidente, porque creo que es correcto lo que hizo ahora el gobierno de los Estados Unidos de suspender hasta que se evalúe qué fue lo que sucedió allí para poder corregir y para poder dar un paso hacia adelante que permita evitar que este tipo de accidentes por esas causas vuelvan a suceder. Es algo que no está muy claro. Ese es un pozo que ya estaba perforado, había sido terminado de perforar. ¿Estaba siendo operado o todavía no había sido operado? No, fíjate, estaba por entrar en la etapa que nosotros llamamos completación del pozo. Ese es un pozo que fue perforado hasta 19.980 pies de profundidad. ¿Hasta cuántos pies es legal perforar? No, esa plataforma podría haber perforado un pozo hasta 30.000 pies. Estamos hablando... 10.000 metros bajo sí, la superficie del lecho marino. Y del lecho marino. Sí. Pues, las plataformas estas pueden perforar en 3.000 metros de agua y llegar a 10 kilómetros después en el subsuelo.
Este pozo estaba... Eso con barrena, por supuesto, me Sí, imagino. exactamente. Este pozo llegó hasta 19.980 pies y estaba en el proceso que se llama cementar el revestimiento de producción. El revestimiento es solamente un tubo que va desde la superficie, son varias secciones de tubo. Este es un tubo que va desde un término medio, no sé exactamente en qué punto comenzaría, pero desde la superficie hasta los 19.980 pies. Hasta la entrada del pozo, digamos. Hasta donde está la formación productora, que es lo correcto decirlo. Entonces se bombea cemento, el cemento sube por lo que se llama el espacio anular, que es el espacio que queda entre la formación que fue perforada con la barrena y el tubo, y las paredes del tubo. Eso se rellena de cemento de modo que queda aislado de la formación. Posteriormente vendría el trabajo de cañonear, de hacerle perforaciones a ese revestimiento para poder permitir que el flujo de la formación pues entre en el tubo y se produzca. En ese momento acababa de terminar el proceso de cementación, que lo hizo otra gran empresa, una de las grandes empresas de servicios en el mundo, no sé si lo puedo nombrar, Sí, por supuesto. Halliburton era la encargada de hacer el proceso de cementación. O sea, BP es la responsable general de todo lo que está pasando allí. La British Petroleum tenía contratada una empresa que se llama Transocean, que era la operadora. Suiza. Sí, la operadora de la plataforma. Y en ese momento estaba haciendo el proceso de cementación del pozo, de ese revestimiento de producción, lo estaba haciendo Halliburton. Horacio, ¿y quién es el dueño de la plataforma? El dueño de la plataforma es una empresa suiza, ¿verdad? Bien. Pero que sencillamente, bueno, renta Renta la plataforma. Sí, esa plataforma debería estar costando, es una tarifa internacional de alrededor de $300,000 diarios. Es lo que se paga por una plataforma en el servicio completo. Lo interesante aquí o lo complicado es identificar qué sucedió, porque una vez cementado ese pozo no hay ninguna conexión o no debería haber ninguna conexión entre los fluidos de la formación y el pozo. Por lo tanto, cómo entró el gas, porque ahí lo que se produce es un reventón. Hay un gas que sube aceleradamente a la superficie, es la que provoca explota y el pozo se ocasiona el reventón, que es lo que sucede. Hay dos cosas además. ¿Por qué no se cerraron las válvulas impide-reventones? Que son, en este caso... Válvulas de seguridad que hay en todas estas cosas. Exactamente, hay uno que está muy cerca de la superficie y otras que están fuera, en el lecho marino hay, que se operan además por sistemas de telemetría, por sistemas computarizados y por unos pequeños robots, una especie de submarinos muy pequeños que están allí, que se operan desde el control en la plataforma y que permiten hacer ese cierre. Esas válvulas no funcionaron, no lograron cerrar, de hecho no se han podido cerrar todavía y por eso el pozo sigue fluyendo. ¿Y a qué se atribuye que no se haya podido cerrar todavía? Allí pueden haber dos cosas. Una, que hubo una falla humana que no permitió detectar en un momento determinado que la cementación o no se había hecho correctamente o había fallado por alguna razón mecánica y había una conexión de fluidos y el pozo queda prácticamente vacío, solamente con agua salada. Entonces ese peso de la columna no es suficiente para soportar. ¿Existen precedentes de este tipo de accidentes con estas características de las que tú estás hablando? Sí, hay oportunidades que esto puede suceder, que no haya funcionado mecánicamente o electrónicamente la orden de cierre de la válvula impide reventones, que haya sido una falla humana, que haya habido una falla en la cementación. Hay diferentes factores. Por ejemplo, tú hace un momento hablaste de un accidente similar en el Golfo de Campeche, en México. Sí. ¿Por qué fue este caso? Allí fue también un reventón y al final de cuentas, o sea, hubo una combinación entre una falla humana y una falla mecánica. En esos 21 años, pues la tecnología ha mejorado muchísimo. Fíjate los huracanes que han pasado. Por cierto, en este mismo pozo que se llama Macondo, el pozo exploratorio se llama Macondo, este mismo pozo había estado siendo perforado por una plataforma de esa misma compañía suiza y cuando vino el huracán el año pasado, el Ida, que pasó por el Golfo, movió de una manera muy importante a la plataforma quedó averiada, se sustituyó, se trajo esta nueva plataforma directamente para este pozo, empezó a operarlo en febrero, terminó su perforación, como ya te digo, o sea, si la cementación hubiese sido exitosa y no hubiese ocurrido el accidente, a este pozo ya esa plataforma se hubiese retirado, hubiese venido otro equipo sencillamente para hacer las labores estas que yo te digo de cañoneo, pues de cañonear. ¿Cuáles son las posibilidades? Porque también quiero preguntarte, cuando se produce un accidente de este tipo, pero en un pozo en la superficie, porque uno ha visto muchas películas al tema, sí, y siempre es impresionante ver esa salida de petróleo incendiado, una cosa tan horrible. Pero
¿cómo se puede controlar esta salida de petróleo bajo el mar a tantos miles de pies? Mira, creo que la British Petroleum está intentando en este momento poner una especie de campana sobre el pozo. Es una campana construida con granito y cemento, una altura aproximada de un edificio más o menos de 3 pisos, algo así. Tratar de colocarle la campana sobre el pozo, de modo que todo el fluido sea canalizado a través de una manguera que vaya a superficie y poder darle una oportunidad de controlar el derrame para permitir pues que en la superficie se haga el trabajo que se ha venido haciendo, evitar que ocurra el desastre ecológico que ninguno de nosotros quisiera que ocurriera. Pero la única forma de controlar esto ya en este momento es hacer lo que ya se comenzó a hacer, perforando un pozo de alivio. Un pozo muy cerca de él, se perfora hasta que se hace inclinado, hasta que secciona, encuentre el hoyo original del otro pozo, del pozo Macondo, y en ese momento los fluidos dejarán de subir y se irán por este lado por diferencial de presión. Entonces, en este caso sería fluido, gas y petróleo. Gas y petróleo, sí. Entonces, en ese momento, cuando tú logras ese desvío, ya puedes empezar a trabajar en este otro pozo. Ese es un pozo que seguramente va a ser abandonado, por lo menos abandonado quiere decir cementado, aislado hasta la superficie, y se buscarán alternativas. Pero eso puede tomar 60 días, por lo menos, quizás un poco más, dependiendo de las condiciones. Todo ese tiempo perdiéndose ese petróleo, claro, con el daño que puede producir. Claro, por eso es que están tratando de alguna manera ya de ver si con esta suerte de campana pueden de alguna manera reducir de manera importante ese derrame. Ahora, si en tu conocimiento están preparadas estas compañías que se dedican a la explotación petrolera submarina para este tipo de accidentes, porque estamos viendo que la pieza a la que tú haces referencia, que son de 3 pisos, que pesa cerca de 100 toneladas, es una pieza experimental que nunca antes ha sido usada en esa profundidad ni en otra condición. Sí. O sea, no hay una, digamos, un proyecto B ante estas circunstancias, ante estos desastres. La tecnología evoluciona, yo diría que casi que por horas, ¿no? Y yo creo que cada día se está trabajando en eso. Este accidente va a derivar en una mejora importante desde el punto de vista tecnológico para evitar que otras cosas sucedan. Yo creo que aquí hay 2 noticias. Una noticia muy mala, que es que ocurrió este derrame, y una noticia buena, que hay un descubrimiento muy importante de petróleo ahí abajo, que no ha sido posible cerrar las válvulas operadas por esos robots, por esos submarinos robots que están en el lecho marino a 1500 metros de agua. Y eso lo que te está diciendo es que la presión del pozo es realmente importante. El pozo es muy rico, evidentemente. Exactamente, entonces eso es una buena noticia. Lo malo es que necesitamos pararlo para que no ocurra un desastre desde el punto de vista ambiental. Y creo que a nivel de superficie, Pedro, pues se está haciendo todo lo correcto que debe hacerse. Yo creo que la British Petroleum, la Guardia Costera, la Guardia Nacional de los Estados Unidos están haciendo un trabajo realmente titánico, tratando de evitar que esta mancha llegue a las costas, porque mientras que la mantenga, digamos, en el océano, en el mar, en el agua, tú la puedes ir controlando. Hay solventes, hay biodegradación, hay aspersión, tengo entendido que eso también queman. Daña mucho el medio ambiente, sí, sus solventes. Sí, es cierto, pero es un daño menor que puede, que en muy corto plazo, pues la propia naturaleza del agua lo va a absorber. De llegar a las costas, allí sí estaríamos hablando de un daño de incalculables proporciones. Tomemos en cuenta que toda esa zona, ciertamente, pues es una producción importante de lo que son moluscos, crustáceos, una gran variedad de peces. La economía de esos estados básicamente tienen el sustento en ese tipo de productos y en la parte de turismo de esas playas que hay allí, lo que es Luisiana, Alabama y la parte noroeste de Florida, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, lo que nos mantiene en tensión y lo que mantiene toda la atención posible de las compañías involucradas y de los organismos de seguridad ambiental es tratar de controlar el derrame. Y también no se preocuparán a partir de ahora en adelante de estar preparados para accidentes de este tipo, porque por mucho que progrese la tecnología, siempre existe la posibilidad de un desastre de estas características y por lo que se ve, no hay respuestas para un fenómeno de esta clase. Yo creo que, no sé, yo en ese sentido estoy un poco, no estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que se le ha dado una respuesta. Definitivamente, es cierto lo que tú dices. Pero una respuesta que no resuelve. Que no ha resuelto. 60 días. Claro, no ha resuelto todavía. Si la campana, que es algo nuevo. Ya lleva 15 días. Es correcto, eso sucedió el 20 de abril. Si ocurre que esta campana funciona,
yo podría decirte que en un corto plazo esa mancha arriba va a quedar controlada, porque se está haciendo y hay la tecnología para hacerlo, y si se puede evitar que llegue a las costas, pues el daño ambiental que existe, que es innegable, que sucedió, que está sucediendo, va a ser minimizado y controlado. Si llega a las costas va a ser un desastre importante. Creo que si eso llegara allá, sería superior el impacto a lo que ocurrió con el Exxon Valdez. Y si dejamos que pase tanto tiempo y no podemos controlar el pozo, pues vamos a tener muy por encima de los 10 millones de galones que se derramaron con el Exxon Valdez. Aquí hay diferentes versiones, hay algunas posibilidades de que se haya reducido el flujo de los 5.000 barriles por día. 5.000 barriles por día son 210.000 galones y son más de 800.000 litros diarios, ¿no? O sea, un barril tiene 159.4, 160 litros para que podamos calcularlo rápidamente, y 42 galones. O sea que ustedes pueden hacer sus propios cálculos. Si logramos controlar eso, pues definitivamente, como te digo, el impacto podrá minimizarse, reducirse. Horacio, ¿en qué afecta este accidente las posibilidades de nuevas prospecciones? Como tú bien dijiste al principio del programa, el presidente Obama había dicho, a pesar de ser un defensor del medio ambiente, había dicho que estaba de acuerdo con que hicieran ciertas prospecciones petroleras tomando medidas rigurosas de seguridad ambiental. Pero esto puede afectar seriamente y quizás de una manera definitiva las exploraciones petroleras en alta mar. Yo te diría que yo estoy totalmente de acuerdo que eso quede en este momento suspendido, hasta que se profundice todo lo que haya que profundizarse en cuáles fueron las causas de este accidente y que se tomen algunas medidas hacia el futuro. O sea, más medidas de seguridad. Más medidas de seguridad. Lo que yo no creo, Pedro, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, la dinámica en la cual se está desarrollando el mundo, la forma como cada día la demanda de energía se multiplica, no va a poder permitir que se suspendan este tipo de perforaciones. Porque si no se incorporan nuevos desarrollos a la vuelta de 4 o 5 años, la presión que va a haber, por un lado de la demanda y por otro lado un suministro que no la cubre, va a llevar los precios del petróleo, ahora sí, de una manera casi que definitiva, a niveles impensables de 400, 500 dólares por barril. Yo creo que los nuevos desarrollos son imprescindibles en tanto y en cuanto sigue la dinámica de crecimiento por la demanda energética. Hemos dicho, y lo dijimos aquí en tu programa en otras oportunidades, la energía más barata es la que se ahorra. Y yo creo que a nosotros nos falta, a todos nosotros, a unos más y a otros menos, conciencia ambiental. Conciencia ambiental es ahorro de energía. Si nosotros ahorráramos el equivalente a 1 millón de barriles, no habría necesidad de incorporar nuevos desarrollos de 1 millón de barriles. Por lo tanto, habría menos riesgo para el ambiente. Entonces yo creo que el trabajo ambiental, lejos de orientarse a prohibir estos desarrollos, debe orientarse a ahorrar energía. Y en la medida que ahorremos energía, serán menos necesarios estos desarrollos y por lo tanto los riesgos se reducirán. Y yo quiero llamar la atención en algo, Pedro, que yo tengo 2 años mencionándolo, y creo que para los Estados Unidos, más allá de que puedan mezclarse desde el punto de vista político, yo creo que tiene que hacerse. Hay autorización para perforar en la zona exclusiva de Cuba, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cierto? Y ahí hay perforación. Cuba ya ha hecho vínculos comerciales con PDVSA, Petrobras y varias otras compañías chinas y etcétera. Bueno, pues muy bien. Yo lo que quiero decir es que imaginémonos por un instante, nosotros que vivimos aquí en Florida, imaginémonos por un instante que este accidente hubiese ocurrido allí. Bueno, eso lo propuso hoy. En menos de 24 horas, nosotros hubiésemos... ¿Está el petróleo en la costa de la Florida? En la costa y en la zona coralina, porque definitivamente la corriente marina que pasa por allí, que pasa justo por nuestras costas, es prácticamente un tubo. Esta es una corriente que termina allá arriba en Noruega. Este fin de semana un personaje de un instituto de estudios, Lexington, tengo entendido que se llama, planteó esa preocupación. Dijo, es momento de que Cuba y Estados Unidos conversen sobre este tenor, el peligro que encierra una explotación marina de petróleo en caso de que ocurra un desastre de estas características. Sería muy perjudicial para las costas norteamericanas. Sí, absolutamente. Hace 2 años se lo planteé a los representantes de Florida. Yo le dije que no pretendía mezclar. Existen convenios internacionales que por muchas razones, entre ellas la ambiental, Estados Unidos se vería seriamente afectado si eso ocurriese en aguas de Cuba. No importa. Si eso ocurre allí,
me voy a ver afectado, motivo por el cual yo tengo el derecho de saber qué se va a hacer allí y saber cuáles son las medidas de contingencia que van a tener. Y en segundo lugar, esos son yacimientos que están muy cerca digamos, del límite geográfico, pero los yacimientos no tienen límite. Entonces, los yacimientos están bajo la superficie, el límite está arriba. Entonces hay una teoría, hay una ley que es la ley de la unificación de los yacimientos. Entonces, cuando eso sucede en aguas limítrofes o donde el límite geográfico está muy cerca, pues existe la necesidad de que las partes se pongan de acuerdo. Y yo creo que eso es algo que hay que empezar a verlo seriamente a la luz de este accidente. Ahora, las posibilidades de seguir descubriendo en la superficie de la Tierra, no estamos hablando del mar, más pozos petroleros, ¿ya se extinguió? ¿Eso se acabó, en tu opinión? No. ¿O solo nos queda el mar ya? No, yo creo que quedan opciones importantes, ¿por qué no decirlo? Yo creo que en Venezuela el hecho de tener la faja del Orinoco, esa es una fuente muy importante de crudo. Es un crudo totalmente distinto al que estamos teniendo en el Pozo Macondo, es un crudo extra pesado que necesita ser mejorado y que por lo tanto trae otros problemas que requiere de grandes inversiones, pero es un crudo que está en tierra, que se conoce. Es petróleo. Es petróleo. Lo que se necesita es hacerlo con tecnología de punta, además, con conocimiento de lo que significa manejar crudos extrapesados y con grandes inversiones. Y esa es una opción. Hay otras opciones como la que están en Canadá, hay otras opciones que se están haciendo en Alaska, hay otras opciones que también podría tener un impacto ambiental importante. Hay opciones como la que está desarrollando Arabia Saudita en su momento, hay opciones como los grandes desarrollos que se han visto, por ejemplo, en Colombia. Colombia es un país que va a duplicar su capacidad de producción y Brasil estamos viendo que lo está haciendo. Claro, y Brasil hizo un gran descubrimiento en aguas profundas, ¿no? Que ya está comenzando a desarrollar. De modo que existe la tecnología, yo necesariamente tengo que decirlo, creo que para mí yo tengo el impacto ambiental de primer lugar. Yo creo que si nosotros podemos evitar que haya nuevo desarrollo ahorrando energía, esa debe ser nuestra orientación. Pero en el caso del petróleo en particular, donde por tantos años hemos escuchado a muchas personas conocedoras del tema, por lo menos eso supongo, decir que el petróleo se nos va a acabar de un día para otro. Por lo que tú estás diciendo, aparentemente el petróleo es para un largo rato. Yo creo que esa es una teoría perfectamente válida. Yo creo que esa es una teoría que por años ha venido extendiéndose. Siempre dijeron que en el año 2005 ya no se iba a acabar el petróleo, en el año 2010 no iba a haber petróleo, ahora es en el año 2020, a lo mejor dentro de poco será en el 2030. Yo creo que la era del petróleo se va a acabar antes de que se acabe el petróleo, porque la era de la piedra se acabó antes de que se acabara la piedra. Todavía tenemos piedras. Todavía hay muchas piedras. Pero lo peor de todo, gente con cabeza de piedra. Bueno, también, y que tiran piedras también. Pero creo que hay que trabajar duramente en las energías alternativas. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que eso es una prioridad. Hay que trabajar en la posibilidad de la energía nuclear con todos los riesgos que eso significa, porque un accidente en el área de la energía nuclear es mucho más peligroso, mucho más grave, terrible que lo que significa esto. Pero sin embargo, no hay que descartarlo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con que esto se suspenda, pero no podemos pensar en que esto debe prohibirse por siempre, a menos que la conciencia ambiental del mundo lleve a pronosticar ahorros importantes de energía. Y sin embargo, siempre lo vamos a necesitar. Yo creo que, como te digo, el desarrollo tecnológico se produce en horas, en cuestión de horas. Y yo apuesto a que de este accidente vamos a sacar un aprendizaje muy importante. Horacio Medina, una explosión de un pozo petrolero en la superficie de la Tierra es menos perjudicial que la explosión de un pozo de estas características en el mar. Claro, y mucho más fácil de controlar. Por ejemplo, hay algunos audaces que se encargan de apagar este tipo de accidentes. Hay uno muy famoso que se llama Eric el Rojo, es una compañía que ha sido sucesores. Y lo que se hace en estos casos es colocar un explosivo y provocar una explosión en la boca del pozo. El pozo se derrumba. El pozo se derrumba y entonces puedes empezar a controlar la situación, ¿no? Después, eso no se puede hacer Claro, no se puede hacer además porque tú estás hablando de 1.500 metros, una milla de profundidad de agua, que solamente hay acceso por la vía de robot, que es bien complicado poder hacer ese tipo de operaciones. Sin embargo, pues se están haciendo otros esfuerzos. Creo que obviamente es mucho más fácil manejar la situación en la superficie que manejar esto en el lecho marino, ¿no? Y eso es lo que hace mucho más complejo el asunto. Pero imagínate, Pedro, lo que significa pasar 1.500 metros y después viajar casi 10 kilómetros en la formación. Esas barreras, ¿cómo las empalman, que den seguridad
que le den tranquilidad a los operadores. Realmente es complejo. Es muy complejo, requiere todo un proceso de atención sobre esto. Tienes una plataforma semisumergible que se está moviendo y tienes un tubo que está allí en esto, que se tiene que mantener y que tiene 3 correctores de satélite con unos propulsores realmente muy fuertes para que Las personas que trabajan en esos lugares deben ser muy calificadas. Sí, y tienen una altísima calificación, trabajan generalmente, el tipo de trabajo allí son 28 días fijos allí por un descanso de 15 días, 14 días, dependiendo de las empresas, pero son 28 días de atención, eso es prácticamente un hotel, o sea, pero no en el sentido de hotel de esparcimiento, sino que todas las comunidades que puedas tener viven allí por 28 días seguidos y muy atentos en su trabajo, en turnos, son 136, 140 personas que pueden tener este tipo de plataforma. Además, aquí se produjo el lamentable fallecimiento de 11 trabajadores. Creo que todo esto nos tiene que obligar de nuevo a buscar las causas del accidente y a buscar además la forma de solucionarlo para que no se produzca en el futuro. Horacio, el poco tiempo que nos queda, hace mucho tiempo cuando el petróleo estaba en $140, tú dijiste, va a bajar. En este momento el petróleo está fluctuando entre 85 y $75. Por supuesto, en las gasolineras todavía lo están cobrando como cuando estaba en 85, porque yo me reía, decía, cuando el petróleo sube, enseguida suben los precios de las gasolineras. Cuando baja el petróleo, ellos mantienen el precio inamovible. Las gasolineras suben los precios por el ascensor, pero lo bajan por las escaleras. Sí. Eso es así. Y es verdad, o sea, hace tan solo una semana atrás estábamos viendo precios de 85, 86, lo subieron a 2.90 y tanto. Desde hace ya 4 o 5 días, inclusive estamos tocando los $75 por barril y los precios siguen en 2.90, 2.90. ¿A qué se debe que el precio del petróleo esté en este lugar? Mira, hay una razón fundamental, la hemos dicho aquí muchas veces. ¿Hay especulación todavía? No, ahora está íntimamente ligado a la problemática financiera. Íntimamente ligado, y lo pueden hacer una correlación y les va a dar exacto al valor que tiene el euro con el dólar. El euro está alrededor del 1.27, $1.27 por euro. Hace tan solo 10 días atrás nosotros teníamos eso a 1.40 y tanto. Entonces, en la medida que eso bajó, definitivamente también está bajando los precios del petróleo. Y como te dije cuando comenzaba el año que estuvimos acá, yo creo, y yo lo veo entre 80 y $85 el precio promedio del año para el WTI, que es el crudo marcado. O sea, sin especulación, es el precio real de mercado. Sí, yo creo que ese es el precio al cual están apostando desde el punto de vista de mercado. Ahora, lo que se ha hecho también tremendamente complicado para quien trabaja en planificación en estas empresas petroleras y en las empresas y en los financieros que hacen o aprueban los proyectos es determinar cuál es el precio del petróleo, porque hace tan solo una semana estaba en 85. No pasó nada en el mundo petrolero, porque este accidente no afecta en el corto plazo ni tiene por qué afectar el precio del crudo. No, sencillamente está afectado un pozo que todavía no estaba cortado, que no había empezado a producir. Que no había empezado a producir. O sea, hay además 4 millones de barriles que pueden ser abiertos en un momento ya en cuestión de días. Eso no hay ninguna forma. Entonces, ¿por qué se cayó $10 el precio del petróleo? Sencillamente porque está atado como un instrumento de protección financiera. El problema es que, muy brevemente, la gasolina no baja independientemente del precio del petróleo. Porque eso se llama especulación. La gasolina. El precio de la gasolina aquí es especulativo. No es posible que porque un día llegó a 85, usted lo suba a 2.95, a 2.93 y cuando baja a 75 lo mantenga en 2.95, 2.93. Definitivamente es un proceso especulativo, porque si lo hizo de la noche a la mañana, porque subió, yo subo, cuando baja, baje. Ese es el punto. Se nos acabó el tiempo, Horacio. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos haberle dado una información que nos prepara mejor para entender estos acontecimientos. Gracias, tengan todos muy buenas tardes y gracias a Horacio Medina. Gracias a ti, pues.